Bien, ahora en este segundo video vamos a tratar la sociología como una ciencia multiparadigmática. Para poder iniciar, vamos a remitirnos a definir qué es un paradigma. Bueno, el paradigma fue tratado y abordado por el científico, por el físico Thomas Kuhn, quien en su texto Las estructuras de las revoluciones científicas señala que paradigma es un modelo o patrón de conocimientos, teorías, métodos, objetos de estudio y reglas compartidas por una comunidad de científicos que se utilizan para resolver un problema científico, para resolver un vacío del conocimiento. Es decir, un paradigma implicaría una forma compartida y reconocida por una comunidad de científicos de responder a cierto tipo de preguntas o problemas del conocimiento que hasta ese momento no tienen explicación eh, científica, explicación comprobada. Eh, para Kuhn, los paradigmas son la base del desarrollo del conocimiento científico y el conocimiento científico se desarrolla a partir de las revoluciones científicas. Veamos un poco a qué se refiere esta idea de las revoluciones científicas. Para ilustrar la idea de un paradigma, vamos a poner un problema del conocimiento. ¿Cuál es el origen del hombre? Muchos paradigmas han tratado de responder y de señalar el origen del hombre, pero para ilustrar de manera muy sencilla vamos a tratar básicamente dos en este caso. Uno de los primeros paradigmas que trata de responder a cuál es el origen del hombre es el paradigma creacionista, ¿no? Que señala básicamente que el hombre es resultado de la creación de Dios. Esa es una explicación, ese es un paradigma sobre el origen del hombre. Pero otro paradigma acerca del origen del hombre puede ser la teoría evolucionista o el paradigma evolucionista, que trata de explicar el origen del hombre y basa su explicación básicamente en la idea de la evolución, es decir, de que los hombres son los organismos biológicos que mejor se han adaptado a su entorno y por lo tanto han logrado el grado de desarrollo intelectual, cognitivo que actualmente tienen y que los eh, ponen por encima de cualquier otra especie animal. Estos son dos paradigmas que explican un solo problema del conocimiento, una problemática específica del conocimiento. Pero la predominancia, el predominio de un paradigma sobre otro está marcado por la capacidad que tiene un paradigma de poder dar respuesta a los problemas del conocimiento planteados y que a la luz de nuevas evidencias pueden ampliar o mejorar su capacidad explicativa sobre la problemática. En este caso, las evidencias descubiertas en torno al origen del hombre y los restos óseos de distintos tipos de especies de homínidos en el tiempo han aportado pruebas que permiten señalar que el paradigma evolucionista está mucho más cerca de explicar el origen del hombre que el paradigma creacionista. El paradigma evolucionista se basa principal y fundamentalmente en la evidencia científica y el paradigma creacionista en la fe. Entonces, a raíz de mayor evidencia científica, el paradigma creacionista empieza a perder fuerza y capacidad explicativa, mientras que el paradigma evolucionista va a ir ampliando sus explicaciones acerca del origen del hombre y esto necesariamente va a crear una ruptura epistemológica en el conocimiento, es decir, que de una forma de conocer y explicar el origen del hombre, la comunidad de científicos y académicos va a adoptar una nueva forma de explicar esta problemática. Esto va a producir en términos de Thomas Kuhn una revolución científica, es decir, cuando un paradigma pierde capacidad explicativa sobre un problema concreto y emerge otro paradigma
que tiene mayor capacidad de explicación, entonces se produce una ruptura en el conocimiento científico y por lo tanto se produce una revolución científica y el conocimiento científico se desarrolla, avanza, da saltos. Entonces, para Thomas Kuhn, el conocimiento científico se desarrolla y avanza a través de las revoluciones científicas. Y una vez que hemos comprendido a cabalidad eh, el concepto de paradigma, entonces cuando señalamos que la sociología es una ciencia que se basa en paradigmas, vamos a entender que la sociología es una ciencia que construye múltiples explicaciones sobre determinados hechos o fenómenos sociales en concreto. Pero vamos a ir viendo algunos rasgos fundamentales de la sociología contemporánea o de la sociología actual. El primero de ellos es el abandono de la pretensión directriz por parte de la sociología. El segundo rasgo es el abandono de las nociones de evolución y progreso. El tercer rasgo es el debate sobre la noción de búsqueda de leyes. El cuarto rasgo es la continuidad de las nociones de estructura y de cambio. Y el quinto rasgo señala que la sociología es una ciencia multiparadigmática. Bien, sobre el primer rasgo de la sociología, sobre el abandono de la pretensión directriz de la sociología. Para empezar, es importante indicar que una directriz es una guía, es una orientación, y la sociología en su etapa inicial era una sociología directriz. ¿Qué significaba esto? Que la sociología le decía a la sociedad cómo debía de ser. Era una sociología que se involucraba en orientar, en dirigir a la sociedad. Por lo tanto, era una sociología reformadora, una sociología que se encargaba, digamos, en términos sencillos, de meter sus narices en los asuntos de la sociedad y decirle qué es lo que debía hacer a la gente para construir un orden social. Sin embargo, la sociología actual ha abandonado completamente esta pretensión de ser directriz sobre la sociedad, ¿no? Algunos teóricos como Comte, por ejemplo, cuando señalaban que la sociedad debe estar ordenada para progresar, estaban dando directrices a la sociedad de cómo debía de comportarse. Pero la sociología actual ya no se ocupa de decirle a la sociedad cómo debe de ser o cómo debe de comportarse. La sociología actual solo busca conocer cómo es la sociedad. Ya no trata de dirigir a la sociedad ni inmiscuirse en los asuntos de la sociedad, sino que trata de explicar cómo se producen y cómo se presentan los fenómenos sociales. Ahora, es legítimo que quien quiera hacer sociología también pueda pretender plantear reformas o cambios sociales dentro de la sociedad, aspecto que no está reñido con la función investigativa del sociólogo. Pero antes de poder plantear transformaciones, cambios, iniciativas de reforma en la sociedad, es fundamental conocer cómo es la sociedad, tener una visión objetiva de la sociedad y sobre la base de una lectura adecuada de esta realidad, recién poder plantear las medidas de cambio, acción y transformación que corresponden. Pero eso ya escapa prácticamente al ámbito de interés de la sociología actual. El segundo rasgo de la sociología es el abandono de las nociones de evolución y progreso. Estas nociones de evolución y progreso son nociones asumidas o adoptadas de la biología, fundamentalmente de la teoría de Charles Darwin, ¿no? Sin embargo, estas nociones de evolución y progreso han permitido determinar que hay sociedades primitivas y sociedades sumamente desarrolladas o civilizadas. Y esto sin duda alguna ha producido, por ejemplo, fenómenos de etnocentrismo, es decir, que las sociedades más desarrolladas han juzgado desde sus propios patrones culturales a las sociedades menos civilizadas y las han catalogado como primitivas, como salvajes, y por lo tanto, bajo el pretexto de que vamos a ayudar a las sociedades primitivas a alcanzar la civilización, se han justificado procesos de colonización de los pueblos, ha significado la explotación de los pueblos, de
las sociedades o de los grupos humanos que conforman parte de estos pueblos supuestamente primitivos, pero además también la explotación y el saqueo de sus recursos naturales. Veamos un ejemplo de una idea evolucionista, ¿no? Esta idea está basada en la teoría de Herbert Spencer, que plantea que la sociedad es como un organismo y los organismos más fuertes se adaptan al entorno y evolucionan, y los organismos débiles deben desaparecer porque no tienen capacidad de adaptación al entorno. Por lo tanto, esta idea podría hacernos pensar que hay sociedades que son sociedades que se adaptan de mejor manera al entorno, y las sociedades que menos se adaptan al entorno entonces deben condenarse a desaparecer. Eso en términos sociales podría implicar llevar adelante procesos de genocidio, ¿no? De exterminio y de desaparición de pueblos, de culturas y de sociedades enteras. Por ejemplo, Hitler partía de una idea de que la raza aria había sido la raza que mayor perfección y evolución había alcanzado de todo el conjunto de razas de la humanidad, y por tanto esta perfección le daba el derecho o la autoridad de poder exterminar a aquellas razas que consideraba inferiores, y por lo tanto sucedió todo el holocausto nazi, que concluyó con la desaparición de más de 10 millones de judíos. Entonces, estas nociones de evolución y progreso, que parecen ser científicas o tienen la pretensión de ser científicas, cuando se piensan ya en términos de aplicarlas a la sociedad, conllevan todo este tipo de consecuencias: etnocentrismo, colonización, explotación de los pueblos e incluso de sus recursos, o peor aún, procesos de exterminio, de genocidio, de limpieza étnica, etcétera, etcétera. Eh, el otro rasgo de la sociología es el debate sobre la noción de búsqueda de leyes sociales, y está conectada con la idea también de la evolución y del progreso, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esta idea de que la sociología debe buscar leyes sociales? Esta es una idea planteada por Augusto Comte, quien, al copiar el método de las ciencias naturales para explicar los fenómenos sociales, señala que al igual que las ciencias naturales descubren leyes, la sociología también iba a descubrir leyes sociales que regulan el funcionamiento de la sociedad. Pero es importante señalar que las leyes son un objeto del descubrimiento de las ciencias naturales y no así de la sociología, porque la sociología trata de explicar más bien los procesos de construcción de los órdenes sociales, de la integración, de la cohesión social, y los procesos de cambio y de transformación social. Y la idea de que existen leyes en la sociedad nos da a entender de que no son las personas quienes construyen la sociedad, sino son las leyes sociales las que regulan la construcción de la sociedad. Pero para nosotros, la sociología o la sociedad es construida y producida por seres conscientes. Por lo tanto, la idea de que existen leyes sociales va en contra del principio de que las personas tienen la capacidad de razonar, explicar su propia conducta y por lo tanto modificar sus acciones, ¿no? La idea de las leyes sociales anularía la posibilidad de que seamos nosotros mismos los que construyamos nuestra propia realidad social, y que por el contrario son las leyes las que nos determinan, ¿no? Esto significa que las leyes eh, niegan el rol protagónico de los actores sociales en la construcción de la sociedad misma, en la construcción de las instituciones y de los órdenes sociales. Pero por otro lado, creer en la existencia de leyes lo que hace es naturalizar las relaciones humanas. Por ejemplo, eh, yo puedo observar que en una manada existen jerarquías, es decir, una manada de lobos puede tener jerarquías porque puede haber un lobo o un grupo de lobos que tengan mayor dominio sobre el resto de la manada, o un enjambre de abejas. Necesariamente tiene una reina, tienen unas abejas que se encargan de la seguridad, que son los soldados, y las abejas obreras que se encargan de la producción de la miel. Entonces yo puedo decir que
Así como en un enjambre de abejas es una ley natural la existencia de estas jerarquías, podría decir que en la sociedad es normal y natural que existan reyes, que existan nobleza, que existan pobres o que existan plebeyos y que esas relaciones de desigualdad social nunca van a modificarse porque es parte de la naturaleza humana. Entonces fíjense cómo la idea o la creencia de que existen leyes sociales pueden más bien, en lugar de explicar estas relaciones de desigualdad, de dominación, más bien naturalizar esas relaciones de dominación, de diferenciación social, haciendo que prácticamente pareciera que la sociedad es desigual porque es parte de la naturaleza humana ser desiguales. O veamos otra idea de ley social, ¿no? Que es la idea de Augusto Comte, que plantea que las sociedades solo progresan dentro del orden y las sociedades que no se ajustan dentro del orden, por lo tanto no progresan. Si tuviéramos que aplicar esta idea de que el progreso es solo posible dentro del orden social y tuviéramos que hablar de la Revolución Francesa es un hecho absolutamente revolucionario que desordena completamente el régimen de dominación feudal monárquico. Podríamos decir que la sociedad no iba a progresar. Eso es falso, ¿no? Porque la Revolución Francesa, que fue un gran desorden social, porque se produjo una lucha de clases realmente fatal entre la burguesía, los obreros y la monarquía y la nobleza del antiguo régimen, más bien trajo como producto y como resultado la emergencia de una sociedad mucho más democrática, de una sociedad mucho más liberal, de una sociedad mucho más moderna, donde se han pregonado los principios y los valores universales que han puesto al ser humano en el centro de las preocupaciones de la sociedad. Es decir, la Revolución Francesa más bien fue un gran salto de la humanidad hacia un nuevo orden social mucho más justo, más equilibrado, más equitativo. Entonces, la idea de la ley social planteada por Comte de que solo es posible progresar dentro del orden sería equivocada. Más bien estaría naturalizando regímenes de dominación que buscan perpetuarse y mantenerse en el tiempo. Otro rasgo de la sociología es la continuidad de las nociones de estructura y cambio. Es decir, ¿qué quiere decir la estructura? Estructura social, cohesión social, integración social, construcción de un orden social. Y por otro lado, la continuidad de la noción del cambio social, es decir, de la transformación social. En el primer caso, cuando hablamos de la estructura social, estamos hablando de el orden social, y cuando hablamos de cambio social estamos hablando, o de la transformación, estamos hablando del cambio social. Es decir, los dos campos de interés y de análisis y de estudio de la sociología. El orden social, que tiene que ver con cómo se construye la integración y la cohesión social, y el segundo campo de análisis de la sociología, cómo cambia y por qué cambia una sociedad. Y finalmente vamos a señalar que la sociología es una ciencia multiparadigmática. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociología posee múltiples o varios paradigmas que explican los fenómenos sociales. Pongamos un ejemplo, el ejemplo del orden social. La sociología, para explicar el orden social, parte de distintos paradigmas teóricos, paradigmas sociológicos, que van a dar explicaciones distintas acerca de cómo se construye un orden social. Por ejemplo, el paradigma positivista va a plantear que el orden social es resultado de las leyes sociales o del efecto de las leyes sociales sobre los individuos. El paradigma del control social, que es el paradigma de Emilio Durkheim, va a plantear que el orden social es resultado de la fuerza coercitiva que las normas sociales ejercen sobre la conducta de las personas y por lo tanto tiende a generar procesos de integración social. Para el paradigma marxista de Carlos Marx, el orden social va a ser resultado más bien no de leyes ni de normas sociales, sino de la dominación social que las clases dominantes ejercen sobre las clases dominadas y explotadas. Y el paradigma
de la sociología comprensiva o el paradigma comprensivo de Max Weber, por ejemplo, puede plantear que el orden social es resultado de una construcción simbólica o significativa de actores. Entonces, como pueden ver, frente a una sola problemática tenemos cuatro paradigmas clásicos de la sociología que explican de diferente manera cómo se construye este orden social. Entonces la sociología, a diferencia de las ciencias naturales, tiene este rasgo de ser una ciencia multiparadigmática que tiene múltiples visiones explicativas sobre un determinado hecho o fenómeno social.